El título del mensaje es Poder Sobrenatural y Peligro Espiritual. Poder sobrenatural y peligro espiritual. Solo voy a decir al principio del mensaje, si son nuevos hoy, este es un mensaje un poco diferente. Estamos en una serie sobre el libro de los Hechos y llegamos a Hechos capítulo 5. El mensaje de hoy es un mensaje sorprendente. Si este texto se entiende correctamente, será inquietante para un número de personas porque este texto es una advertencia. Vivimos en una época en la que no se toma en serio a Dios. Se nota cuando no se toma en serio a Dios porque no se toma en serio el pecado. Y cuando no se toma en serio el pecado, entonces no se está tomando en serio a Dios. Y este pasaje nos recuerda quién es Dios y la reverencia que se merece, especialmente en lo que se refiere a nuestra relación personal con Él. Así que entremos en materia. Veámoslo, Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero un hombre llamado Ananías. Ahora, cuando ves esa palabra al principio de un capítulo, entonces sabes que te está llevando atrás. Te está conectando con lo que acabas de leer en el capítulo anterior. Y ese es el caso del capítulo 5 de Hechos. Está conectado con lo que leímos en Hechos capítulo 4 y versículo 36. José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa hijo del estímulo, vendió un campo de su propiedad y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo que tenemos es un contraste entre lo que ocurre al final de Hechos 4 y lo que ocurre al principio del capítulo 5. Por un lado tenemos a José, un levita, lo que significa que pertenece a una de las 12 tribus de Israel, la tribu sacerdotal. No vive en el Israel nacional, vive en la isla de Chipre. Ha venido a Jerusalén y como ha estado allí en Jerusalén, sin duda tiene relaciones allí y familiares allí. Y como está allí, se ve envuelto en lo que está sucediendo desde el día de Pentecostés. Ahora forma parte de la iglesia. Y mientras observa lo que está sucediendo en la iglesia, ve las necesidades de la gente, su corazón se conmueve, se da cuenta de que tiene un campo en Chipre que no utiliza, del que puede prescindir, vende el campo, toma el dinero, se lo da a los apóstoles y el resultado es que la iglesia es increíblemente bendecida y de hecho, aún hoy somos bendecidos por su historia. Quiero decir, él es instantáneamente conocido. Él no lo hizo por la notoriedad, pero fue un gran problema. Aquí está un tipo vendiendo un campo, dándolo a la iglesia, y ahora, de repente, la gente lo conoce. Y no solo lo conocen, sino que los apóstoles están tan impresionados y asombrados por lo que ha hecho que le dan un apodo. Lo llaman Bernabé, que significa el hijo del estímulo. Y después de eso nos encontramos con un esposo y su esposa. Se llaman Ananías y Zafira y también vendieron una propiedad. Sus nombres son interesantes. Ananías significa Yahvé es misericordioso y Zafira es un nombre del primer siglo que se usaba casi exclusivamente entre la nobleza judía. Esto es lo que sabemos. Sabemos que ella es de una familia rica. Se casa con una familia rica. Sabemos que ella tiene riqueza porque su interacción en esta historia no va a ser. En esa época, típicamente, el esposo era el que tomaba las decisiones financieras. Pero aquí la tenemos muy apartada, lo que nos dice que probablemente el campo que están vendiendo era parte de su dote, lo que su familia le dio a su esposo cuando se casaron. Así que ella tiene esta dote, este campo, y está involucrada en la decisión de vender el campo. Es decir, no es una espectadora inocente. Así que mientras ves esto, ella y Ananías están haciendo lo que hacen juntos. Probablemente también, y quiero decir, hay algunas cosas implícitas en el pasaje.
Nadie sabe cuál fue el precio que obtuvieron por el campo. Lo que nos dice que probablemente no es un campo en los alrededores de Jerusalén. De lo contrario, la gente podría decir, cuando vendieron el campo, podrían decir, bueno, eso no es lo que obtuviste porque conocí a alguien que dijo que él pagó tal y tal por el campo. Así que probablemente muy parecido a José o Bernabé, es un campo que está en otra ubicación geográfica, a una distancia. Y así tienen este campo y van a venderlo. La inferencia también, hay muchas cosas implícitas en el pasaje. Por eso, nunca leas la Biblia demasiado deprisa, porque si la lees demasiado deprisa, no piensas en ella, no la entiendes, no sacas mucho de ella. Pero si te detienes y piensas, bueno, ¿por qué harían eso? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que vieron a Bernabé obtener este reconocimiento. De repente, los 12 apóstoles conocen su nombre. Es un extranjero, pero lo conocen. Se le da este don y todo el mundo es como, oh, eso es increíble. Incluso hoy en día decimos, wow, eso es realmente increíble. Bernabé, a través de los tiempos, es celebrado y ellos lo ven pasar y piensan, nos gustaría ser honrados también. Nos gustaría ser conocidos por los apóstoles también. Nos gustaría que la gente pensara que somos tan espirituales como Bernabé, porque realmente lo somos. La gente simplemente no lo sabe. Así que vamos a hacer lo que hizo Bernabé. Todo lo cual es decir que es una cosa espiritualmente peligrosa. Cuando la gente quiere que otros sepan y aplaudan sus actos de servicio y generosidad. No servimos por lo que pensarán los demás si lo hacemos o no. Y no damos por lo que otros pensarán o no pensarán si no lo hacemos. Y no estamos tratando en una iglesia de crear algún tipo de posición para nosotros mismos o competir con la gente en nuestro dar o en nuestro servicio. Pero Ananías y Zafira sí lo estaban. Miren esto. Y con el conocimiento de su esposa, se guardó para sí parte de las ganancias y trajo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Así que venden la propiedad y él no da todo a la iglesia, lo cual no es un problema. Él no tiene que dar todo a la iglesia. El problema es, han creado un esquema. Han dicho, queremos que todos piensen que somos como Bernabé. Simplemente no queremos hacer lo que hizo Bernabé. Sería como si tuvieras una propiedad, vale $100,000. La vendes si quieres que todo el mundo piense que te has metido de lleno. Y entonces vienes y dices, escucha, te voy a dar todo lo recaudado para un campo que acabamos de vender para cubrir necesidades en la iglesia. Solo que en vez de dar 100,000, das 70,000 y te quedas 30,000 para ti. Podrías haberte quedado con los 30,000 y decir, hemos vendido una propiedad y queremos dar una parte de los beneficios a la iglesia. Eso habría sido genial. Pero eso no es lo que hicieron. Porque lo que estaban haciendo era tratar de hacerlo para crear una impresión que era diferente de lo que la realidad era. En este caso, es Ananías y Zafira va junto con él, que hay una lección en allí, señoras. Si su esposo no va a servir al Señor y él está queriendo que hagas cosas que son deshonra al Señor, entonces es en su mejor interés no ir junto con él. La Biblia no dice, esposas, sométanse a sus esposos en todo. Dice, sométanse como al Señor. Así que si tu esposo va por mal camino, no vayas con él porque el amor tiene sus límites. Déjame decir esto. Estás saliendo con alguien, estás viendo a alguien y no están honrando al Señor o están queriendo que hagas cosas que deshonran al Señor. Quieren que duermas con ellos fuera del matrimonio. Entonces lo correcto es decir, estoy honrando al Señor, no voy a seguirte y vas a ir por ti mismo. No voy a ser parte de eso. Así que aquí están Ananías y Zafira, se lo inventan. Vienen a Pedro, le dan el dinero, pero Pedro dijo, tú dices, ¿cómo lo sabe Pedro? El Espíritu Santo se lo dijo.
Sabes, hay veces que el Espíritu Santo te hace saber lo que no podrías saber por ti mismo. Este es el valor de caminar con el Señor, que cuando estás caminando con el Señor va a poner cosas en tu corazón. Él te va a decir cosas que no podrías haber sabido de ninguna otra manera. Y en este caso se le ha dicho, el Señor le ha dicho a Pedro exactamente lo que ha pasado. Pedro dijo, Ananías, porque Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte para ti parte de las ganancias de la tierra. Así que en contraste con Bernabé, dando lleno de espíritu, tienes a Ananías y Zafira, dando llenos de Satanás. La palabra llenó allí, Satanás llenó su corazón. Es la palabra griega, plerau. Podríamos traducirlo, Satanás ha controlado tu corazón. Satanás ha dominado tu corazón. Satanás ha engañado tu corazón. Satanás ha dirigido tu corazón. Tú dices, ¿son cristianos? No lo sabemos. Parece dentro del contexto que lo son. Y sin embargo, aquí tienes cristianos que le han dado al diablo un punto de apoyo en su corazón y ha sido desastroso para ellos. Escucha, es muy, muy importante y creo que como una nota al margen es que nosotros, por nuestras acciones como seguidores de Cristo, entenderíamos, no nos sorprendería si ellos fueran un infiel que Satanás ha llenado su corazón. La sorpresa es que como creyente, ¿puede suceder eso? Y la respuesta es sí. Que como seguidores de Jesús, si no somos cuidadosos, si no guardamos nuestro corazón, es por eso que el escritor de Proverbios dice, sobre todas las cosas, quiero decir, pon esto al principio de tu lista, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él fluyen los problemas de la vida. Lo que pasa en el corazón, lo que pasa aquí dentro, saldrá aquí fuera. Tienes que guardar tu corazón. Puedes abrir tu corazón al enemigo, puedes darle al diablo un punto de apoyo, puedes darle una base de operaciones, puedes abrir tu corazón de tal manera que con el tiempo su influencia crezca. Creo que como pastor hay 3 áreas a través de los años donde yo diría 3 áreas en las que creo que la gente sufre más que en ninguna otra, o 3 áreas en las que realmente se ve al enemigo afianzarse en la vida de alguien. La primera es toda el área del resentimiento y la amargura. En Efesios capítulo 4, y quiero hablar de esto porque es muy, muy crítico que como seguidores de Cristo estemos guardando nuestro corazón. Miren esto, en tu enojo no peques. No dejes que el sol se ponga mientras sigues enojado. Y mira esto, y no le des al diablo un punto de apoyo. Cuando habla de no dejar que el sol se ponga sobre tu ira, está diciendo, no alimentes el rencor, no guardes rencor, no alimentes un resentimiento, no te sientes y hables de ello todo el tiempo, no lo dejes crecer. Si tu enojo estuvo mal, arrepiéntete rápido. Y si estás enojado con alguien, perdónalo rápidamente. Porque la ira sin control conduce a la amargura y le da al diablo un punto de apoyo en la vida de una persona. Esto es lo que le pasó a Ananías y Zafira. Ve a Santiago capítulo 3 y verso 14. Santiago dice esto: pero si eres amargamente celoso y hay ambición egoísta en tu corazón, no encubras la verdad con jactancia y mentira. Porque los celos y el egoísmo no son la clase de sabiduría de Dios. Tales cosas son terrenales, no espirituales y demoníacas. ¿Te das cuenta de que hay una sabiduría demoníaca? Quiero decir, hablas con la gente y no estoy de ninguna manera disminuyendo el dolor o la experiencia que tienes. Hay experiencias que la gente tiene en la vida que son absolutamente devastadoras. Pero tenemos que tener cuidado con la forma en que respondemos a esas cosas, porque lo que puede pasar es que yo hablo todo el tiempo con gente amargada que tiene una gran razón para ello. Bueno, la razón por la que estoy amargado es por esto y esto. ¿Te das cuenta que eso es sabiduría demoníaca?
como si de alguna manera estuvieras justificado para aferrarte al dolor, aferrarte a la amargura, aferrarte al resentimiento y al enemigo, le encanta. Es demoníaco y no solo es razonamiento demoníaco que Satanás suministra, sino que le da al enemigo un punto de apoyo en tu corazón. Siempre hay celos y ambición egoísta. Quiero que pienses en Ananías y Zafira. Están celosos de Bernabé y quieren lo que tiene Bernabé. Quieren ser conocidos por los apóstoles, quieren ser celebrados en la iglesia, quieren ser conocidos como una de las personas importantes. Y Santiago dice, donde quiera que haya celos y ambición egoísta, allí encontrarán desorden y toda clase de mal. Creo que hay una segunda forma en que la gente puede dar al diablo un punto de apoyo en su vida, y es a través de lo que yo llamaría pecado sexual repetido. Por eso podría ser tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así que no estás casado, pero tienes sexo, quizás con una persona, quizás con muchas personas. Pornografía, prostitución, clubes de striptease. Quiero decir, todo va junto. Y el pecado sexual, esto es lo importante, es diferente a otros tipos de pecado. El apóstol Pablo lo expresa así en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Y voy a leer la versión del mensaje porque creo que aporta una gran claridad. El sexo es algo más que piel con piel. El sexo es tanto un misterio espiritual como un hecho físico. De la forma en que Dios ha diseñado el sexo, hay un componente espiritual y todo sexo tiene ramificaciones espirituales como resultado de ello. Como está escrito en las Escrituras, los dos se convierten en uno. Ya que queremos llegar a ser espiritualmente uno con el Maestro, no debemos buscar el tipo de sexo que evita el compromiso y la intimidad. En otras palabras, no eres uno con Jesús si te acuestas con cualquiera. ¿Sabes? A veces hay gente que dice, bueno, yo soy uno con Jesús. Bueno, tú puedes pensar eso, pero no es verdad, solo porque tú lo pienses no lo hace así. Y Pablo está diciendo que cuando la gente se involucra en relaciones sexuales fuera del matrimonio, esto daña su caminar con Dios. No debemos perseguir el tipo de sexo que evita el compromiso y la intimidad, dejándonos más solos que nunca, el tipo de sexo que nunca puede llegar a serlo. Tú dices, bueno, todavía somos uno porque estamos teniendo sexo. No, no lo son, no de la forma que Dios pretendía y no de la forma que eres uno espiritualmente y no de la forma en que los dos se convierten en uno. Estás conectado físicamente, pero en cualquier relación hay más que la conexión física. La parte más importante es la conexión espiritual. Por eso nunca debes casarte con alguien que no es salvo, porque la conexión espiritual es virtualmente imposible. Y eso es lo que especialmente con el tiempo se vuelve más y más valioso en un matrimonio y en una relación. Y con el tiempo, para aquellos que no tienen eso, se convierte en uno de los aspectos más desgarradores de la relación. Aman a la persona, pero no pueden compartir lo que más les importa, que es su caminar con Dios. Hay un sentido en el que los pecados sexuales son diferentes de todos los demás. En el pecado sexual violamos el carácter sagrado de nuestros propios cuerpos. Estos cuerpos fueron hechos para el amor que Dios da y modela para llegar a ser uno con el otro. ¿O no te das cuenta de que tu cuerpo es un lugar sagrado, el lugar del Espíritu Santo? ¿No ves que no puedes vivir como te plazca, despilfarrando aquello por lo que Dios pagó un precio tan alto? La parte física de ti no es una propiedad de la parte espiritual. Dios es el dueño de toda la obra. Y esto es lo que sucede cuando cometes un pecado sexual. Le hace algo a tu persona y invita al enemigo a entrar en tu vida. Porque en vez de lograr una unidad con el Señor, lo que has hecho es que por cualquier razón o cualquier número de razones has abrazado esto como un estilo de vida repetido, lo cual ha permitido que el enemigo entre en tu vida. Es una cosa muy peligrosa espiritualmente y hace que caminar con el Señor
Muy, muy difícil, si no imposible. Así que tercera área, solo brevemente, y llamaremos a esta el área de abuso de sustancias. En Nuevo Testamento, la palabra para brujería es la palabra farmakeia. Obtenemos nuestra palabra farmacia de ella porque los paganos entendían en los días de Pablo en el primer siglo que irías al templo, tomarías alcohol, usarías eso o podrías usar otras sustancias que alterarían tu estado de conciencia, el propósito de lo cual era para que pudieras estar en comunión con los dioses que son demonios. Lo que tienes que entender es que Dios nos ha cableado y creado con una conciencia que está diseñada para protegernos de influencias espirituales indebidas. Cuando una persona a través del abuso de sustancias baja eso o quita eso, instantáneamente los seres demoníacos hacen de las suyas con esa persona. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos porque nuestra vida, cuidamos nuestro corazón, lo cuidamos porque determina lo que nos pasa en la vida. Y cuando regresas a Ananías y Zafira, ellos están envueltos en esta sabiduría demoníaca, ellos están envueltos en esta ambición egoísta, ellos no guardaron su corazón y les va a costar caro. Hechos capítulo 5, versículo 3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió? No le mintió a Pedro. Y no le mintió a la iglesia. Le estaba mintiendo al Espíritu Santo. El hecho es que el Espíritu Santo conoce cada detalle de mi vida y de la tuya. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras, conoce nuestras acciones, conoce nuestras intenciones. Él sabe. Y puedes engañar a otros, pero no puedes engañarle a Él. Hechos capítulo 5 y versículo 4, la historia continúa. La propiedad era suya para venderla o no venderla como quisiera. Y después de venderla, el dinero también era suyo para regalarlo. En otras palabras, pudo haberse quedado con una parte y decir, escuchen, me quedo con una parte, pero voy a dar esta cantidad a la iglesia para ayudar a la gente. Alabado sea Dios. Pero dijo, vendí una propiedad y solo quiero dar las ganancias a la iglesia, haciéndoles creer que lo dio todo. ¿Por qué? Porque quería el aplauso de la gente. Quería el reconocimiento de los apóstoles. Quería que la gente pensara que él y Zafira eran algo. Y Pedro dice, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos estabas mintiendo a nosotros, sino a Dios. Tan pronto como Ananías escuchó estas palabras, cayó al suelo y murió. En otras palabras, cayó muerto instantáneamente. Usted dirá, pero espere un minuto. Quiero decir, este es el Nuevo Testamento, esta es la era de la gracia. Dios no hace, sí hizo esas cosas en el Antiguo Testamento, pero estamos en gracia, no hace esas cosas. Solo puedo decir que si eso es lo que estás haciendo, eso es teología pobre. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Dios tiene una profunda preocupación por la pureza de su iglesia y la santidad de su pueblo. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, y esto solo te da una idea de que ese pasaje no es el único en darnos un ejemplo de disciplina severa o juicio. Pablo está escribiendo sobre el servicio de comunión y él dice, cualquiera que coma el pan o beba la copa del maestro irreverentemente es como parte de la multitud que se burló y le escupió en su muerte. ¿Ese es el tipo de recuerdo del que quieres formar parte? Examina tus motivos, examina tu corazón, ven a esta comida con santo temor. Escucha, tomamos la comunión todos los miércoles por la noche en la reunión de oración y a veces la tomamos los domingos. Pero tenemos que tener cuidado de que en la informalidad de pasar el pan y la copa y estamos en adoración y estamos participando, que no dejemos que eso genere una familiaridad que nos haga perder nuestro temor y reverencia por Dios, y por ese momento y todo ese momento implica
Si no pensamos, o peor aún, no nos preocupamos por el cuerpo roto del Maestro cuando comemos y bebemos, corremos el riesgo de sufrir graves consecuencias. ¿Cómo dices? ¿Es por eso que muchos de ustedes incluso ahora están sin vida y enfermos? Y otros se han ido a una tumba temprana, han muerto. En otras palabras, Dios es para ser reverenciado. Que cuando la gente no lo reverencia, se arriesgan a incurrir disciplina para que puedan aprender a reverenciarlo. Se darían cuenta que muchos de ustedes, dije que es una frase asombrosa y tantos son sin vida. Dices, ¿qué significa eso? Simplemente no te sientes bien, estás inquieto, simplemente no te sientes bien, estás enfermo. Algunos han muerto, se han ido a una tumba temprana. Cuando un cristiano se comporta de una manera irreverente o descuidada hacia Dios, hay consecuencias. Eso es verdad en la era de gracia del Nuevo Testamento. Jesús dijo, cuando ores, diga, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santo, eres alto, eres elevado, eres exaltado. No te pareces a nadie ni a nada. Estás separado, eres singularmente maravilloso y asombroso, y poderoso y majestuoso. Y nos equivocamos si lo olvidamos. O si un cristiano voluntariamente y de una manera premeditada continúa pecando, puede haber disciplina. Y a veces esa disciplina es severa. El Señor disciplina a los que ama. Y lo que tenemos en estos versos es una disciplina, no una. Estas personas no van a ir al infierno, sino que están experimentando una disciplina para que puedan aprender a reverenciar a Dios, porque Dios se preocupa por la forma en que la gente lo ve y responde a Él. Esta es una palabra importante para la iglesia porque lo que sucede es que en nuestros días es muy fácil para los cristianos volverse blandos con el pecado. Y no estoy hablando del pecado en el mundo, estoy hablando del pecado en tu vida. Y de alguna manera pensar que no importa, o de alguna manera pensar que está bien, o de alguna manera pensar que no es para tanto. Y este pasaje nos recuerda que es un gran problema. Hechos capítulo 5, verso 7, unas 3 horas después, su esposa entró sin saber qué había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este el precio que usted y su esposo recibieron por su tierra? Sí, respondió ella, ese fue el precio. Y Pedro dijo, ¿cómo podrían ocurre conspirar para poner a prueba así el Espíritu del Señor? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo al otro lado de la puerta. Y te sacarán a ti también. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y la vieron muerta, la sacaron y la enterraron junto a su esposo. Ella siguió a Ananías en la vida, ella lo sigue en la muerte. Y quiero que notes algo aquí. Cayeron muertos en la iglesia y cayeron muertos dando una ofrenda. Tú dices, ¿por qué? Porque la adoración hecha con hipocresía es peligrosa. La adoración, escuchen, es el lugar equivocado para jugar. Este es el lugar equivocado para tratar de impresionar a la gente. Este es el lugar equivocado para asistir solo para construir tu negocio. Escucha, puede que construyas tu negocio, pero si eso es de lo que se trata, estás jugando con Dios, no te irá bien. Dices, bueno, John, esto es tan duro. Quiero decir, ¿no parece una reacción exagerada de parte de Dios? ¿No es como usar una escopeta para matar un mosquito? Quiero decir, si la gente cae muerta cada vez que mienten, quiero decir, el próximo domingo el lugar está medio lleno. Usted
Ya sabes, porque honestamente, en serio, tendemos a ver la mentira como algo malo, pero como un pecado menor. Entonces, ¿cómo es que Dios golpea a la gente por mentir? Quiero decir, esto es en el Antiguo Testamento. Si fuera en el Antiguo Testamento diríamos, bueno, eso tiene mucho sentido. Quiero decir, muchas cosas suceden simplemente, boom, en el acto. Así que esto es el Nuevo Testamento. ¿Qué está sucediendo aquí? Y yo te sugeriría, una pregunta más relevante es, ¿por qué la gente no es golpeada por mentir hoy? Para responder a esa pregunta hay que entender el contexto, creo yo, del pasaje, porque este pasaje está enmarcado por algunos versículos que nos dan el contexto de la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 31, ¿recuerdas? Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló. Es decir, era como si estuvieran en este lugar, cualquiera que sea, cualquier casa, y es como si un terremoto estuviera sacudiendo el lugar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Dios está tan cerca. Vamos a verlo en un momento, pero como cuando Él baja en el monte Sinaí, toda la montaña tiembla. Cuando Dios aparece, las cosas se mueven. Cuando Dios aparece, su poder, cuanto más se acerca, más visible es la demostración de su poder. El lugar es sacudido. Todos son llenos del Espíritu Santo y continúan hablando la palabra de Dios con denuedo. Y luego leemos en Hechos capítulo 4, en el versículo 33, con gran poder. ¿Sabes lo que es eso? Es la palabra dunamis. Significa gran poder, poder milagroso, poder sobrenatural. Ponle mega delante, con mega poder sobrenatural, con mega poder milagroso, con mega poder poderoso. Los apóstoles continuaron testificando de la resurrección del Señor Jesús y mega gracia. Tú dices, ¿qué significa eso, mega gracia? Bueno, la palabra carisma, los dones del Espíritu, en 1 Corintios capítulo 12. Así que tienes los dones de sanidad, obrar milagros, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría. Todos esos son carismata. Son actos de carisma. Así que lo que tienes es mucha gracia. Tienes carisma, tienes poder, tienes dones de Dios funcionando. Estaba sobre todos ellos. Dios estaba cerca de ellos. Y luego vas a Hechos capítulo 5 en el versículo 12. Ahora, muchas señales y maravillas fueron hechas regularmente entre la gente. Notarías que comienza con un hombre sanado en el templo y ahora de repente lo que sucede es que los milagros se multiplican. Hay más y más y más y es regularmente. Y quiero sugerirte que desde el capítulo 3 de Hechos hasta el capítulo 5 tienes un lapso de tiempo donde Dios está obrando cada vez con más poder. Y son hechos por las manos de la gente. Y llegas al verso 16. Leemos esto. La gente también se reunió de los pueblos alrededor de Jerusalén, trayendo a los enfermos y los afligidos con espíritus inmundos, y todos fueron sanados. Quiero decir, esto es increíble. Todos fueron sanados. Asombroso. La gracia de Dios, su presencia, su poder se desplegaban por todas partes con una intensidad tan única. Su presencia era densa. Se podía sentir, se podía ver. No es solo lo de siempre. Había fenómenos sobrenaturales. Quiero decir, eso sería como el lugar temblando y no sabemos todo lo que pasó. Pero hubo milagros, hubo curaciones. Todo el mundo estaba lleno del Espíritu, que en sí mismo, quiero decir, imagínense si solo en este auditorio o todos nuestros auditorios, todos ustedes están instantáneamente llenos del Espíritu Santo. Eso es una cosa única. Eso es Azusa Street, que fue uno de los mayores avivamientos en la historia del mundo en Los Ángeles. Escucha. Cuando la gloria y la presencia de Dios se revela cada vez más en formas más obvias, eso significa que Dios se está acercando. Significa que está cerca. Y cuando su gloria está cerca, el pecado es juzgado más instantáneamente. Así es como funciona. Cuanto más se acerca, más peligroso es.
En palabras de una persona, no es un osito de peluche celestial. Es el león de la tribu de Judá. Es nuestro amigo, es nuestro hermano, pero es nuestro rey y es nuestro Señor. Es ambas cosas. Y cuando Dios se acerca, lo ves con Moisés. Moisés dice: Dios, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Y Dios dice: si ves mi rostro, te matará. Si me acerco tanto a ti, no podrás sobrevivir. Eres pecador, no puedes sobrevivir. Isaías es atrapado en la sala del trono y ve a Jesús en su gloria antes de venir a la tierra. Y cuando lo ve, su gloria llena su templo y hay ángeles y están cantando de un lado a otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios que era y que es y que ha de venir. ¿Sabes cuál es su respuesta? Estoy condenado. Eso es lo que significa ay. Estoy eternamente arruinado. ¿Qué dice? Porque soy un hombre de boca sucia y vivo entre gente de boca sucia. Creo que Isaías podría haber tenido un problema con decir palabrotas. Instantáneamente en ese momento Dios se acerca, es consciente de su pecaminosidad. ¿Qué va a hacer? Clama a Dios. Escucha, cuando Dios se acerca, ya sabes, vas al capítulo 19 del Éxodo, vamos a verlo aquí. Dios dice: escucha, necesito que prepares a la gente porque voy a bajar a la montaña y va a ser la única vez en la historia de la humanidad que 2 millones de personas simultáneamente escucharon la voz audible de Dios. Tú dices: bueno, realmente me encantaría haber estado allí y haber visto eso. Bueno, tal vez no, porque la gente fue a Moisés después y dijeron: por favor, dile, vuelve a la montaña y dile, no vuelvas a hacer eso otra vez. Nos asustó hasta la muerte, moriremos si eso sucede de nuevo. Son como: no más, no como, no quiero. Pero Dios dijo: necesito que se consagren, necesito que se deshagan de sus ídolos, necesito que se deshagan de las cosas que se han vuelto demasiado importantes para ustedes, tal vez más importantes que Dios. Necesito que limpian sus actos porque voy a acercarme y si no lo haces, no te irá bien. ¿Entiendes lo que digo? Mira esto en Éxodo 19. Asegúrense de estar listos el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí mientras el pueblo observa. Marca un límite alrededor de toda la montaña. Advierte al pueblo: tengan cuidado, no suban a la montaña, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque la montaña será condenado a muerte. Moisés los sacó del campamento para reunirse con Dios. Se detuvieron al pie de la montaña. Todo el monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Así que ahora la montaña arde en llamas, sale humo negro, hay relámpagos, truenos, la montaña tiembla violentamente y quiero decir, toda la gente está mirando esto. Y entonces se oye el sonido de las trompetas, los cuernos del carnero crecen más y más fuerte. Moisés habla y Dios truena su respuesta. El Señor bajó a la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Entonces Moisés subió a la montaña. Entonces el Señor dijo: vuelve abajo, advierte a la gente que no traspasen los límites para ver al Señor o morirán. Si se acercan demasiado y no están preparados, no les irá bien. Esa es la idea. La razón por la que el juicio fue tan radical es porque el poder de Dios en medio de ellos era muy grande. Usted dice: está bien, así que todo eso, gracias por la lección de historia, la teología. ¿Por qué no vemos gente golpeada en la iglesia hoy en día? Bueno, porque típicamente la gloria de Dios no está tan cerca. Así que hay menos de Dios en movimiento. Así que hay menos oraciones contestadas, menos personas salvadas, menos gente llena del Espíritu, menos gente sanada porque la gloria de Dios no está tan cerca, a menos que decida visitar un lugar. Y entonces se acerca. Somos los recipientes de una visita de Dios. Lo que estás viendo es algo que no ha sucedido en 30 años en James River. Lo que estás viendo es algo. No estoy diciendo que sea el único lugar. Estoy orando y creyendo y animado que hay otros lugares. Sé que los hay.
Solo digo que esto es, Dios se ha acercado a la iglesia de una manera única, de una manera que nunca he visto. Así que ahora, en lugar de escuchar de vez en cuando acerca de una curación, como te dije, puedo sacar mi teléfono, puedo darles un recuento día por día de los milagros de ese día o de los milagros reportados ese día. Dios se ha acercado para que tengamos números más grandes de personas siendo salvadas. Dios se ha acercado de tal manera que tenemos personas siendo llenas del Espíritu Santo, incluso en una noche de servicio en línea. Dios se ha acercado para que tengamos gente siendo sanada, incluso en una noche de servicio en línea. Dios se ha acercado. Esto no es normal. Esto no es normal. Por la razón que sea, y creo que las razones que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. Dios está visitando James River a cada uno de los campus de una manera única. Se está acercando. Y cuando se acerca, el pecado es disciplinado. Es por eso que esta es una advertencia. La cuestión realmente es, ¿dónde estás en tu consagración? Quiero decir, ese es realmente el resultado de esto. ¿Dónde estás en tu servicio a Dios? ¿Dónde estás en tu caminar con Dios? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Cómo estás? Y te das cuenta que cuando Dios se acerca, eso automáticamente trae algunas cosas en juego, como lo tienes en Ananías y Zafira, que normalmente no suceden. Tú dices, Juan, me estás asustando. Bueno, eso es más o menos lo que pasó en el libro de los Hechos. Míralo, Hechos capítulo 5, versículo 5. Cuando Ananías oyó estas palabras, se postró y expiró. Y un gran temor. Eso es megasfobos, megafobia. Vino sobre todos los que lo oyeron. Todos estaban como aterrorizada. La traducción en NLT dice. La traducción del mensaje dice que puso el temor de Dios en todos los que lo oyeron. Cuando Dios se acerca, está cerca. Y cuando está cerca, juzga el pecado, disciplina a la gente y se preocupa por la santidad. Simplemente, no te sirvo bien si no te digo esto. Y quiero decir, honestamente, los estudiosos dirán que este es el pasaje más difícil de predicar en el libro de los Hechos. Durante 2 semanas probablemente he reescrito el sermón 5 veces. Pero es lo que es. Es una advertencia a una iglesia a la que Dios se ha batido. Y es un llamado a la gente a se ponga seria. Escucha, déjame decir esto para que entiendas lo que quiero decir. No digo que no sean serios. Algunos de ustedes son muy serios acerca del Señor. Algunos de ustedes son algo serios y algunos de ustedes no son serios en absoluto. Así que el Espíritu Santo está diciendo, escucha, quiero visitar la iglesia. Estoy visitando la iglesia. Te he dado pruebas de que estoy aquí. Y hay más que va a suceder. Pero si vas a experimentar lo que quiero, vas a tener que ser santo. Y eso no es una palabra sucia, es algo bueno. La falta de santidad puede impedir que cualquiera de nosotros reciba de Dios lo que Él quiere hacer. La idea de temor otra vez en Hechos 5:11, un gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron las cosas. La traducción NBI dice que un gran temor se apoderó de ellos. La NLT dice que se apoderó de ellos. La traducción del mensaje lo expresa así. Para entonces, toda la iglesia y de hecho, todos los que se enteraron de estas cosas tenían un sano respeto por Dios. Sabían que no se podía jugar con Dios. Eso era. Escuchen. Estamos en un lugar y este es un buen mensaje de domingo por la mañana. No es el mensaje. Oye, escuchen, preferiría tenerlos a todos gritando y felices y chocando los 5 y todas esas cosas. Quiero decir, eso es mucho más divertido de predicar. Pero esto es más necesario porque Dios se está moviendo. Se está moviendo en este lugar.
y su gloria está muy, muy cerca. Quiero decir, podría sentarme allí y leerte la lista de los testimonios. Pensé en hacerlo, pero ustedes saben. Déjame dejarte con algunas cosas para pensar. Número 1. Dios está trabajando en este lugar y se deleita en acercarse a la gente y hacer el bien. Escucha, no voy a decirte, y creo que a veces es una cosa difícil porque algunos de ustedes han venido de orígenes donde constantemente les decían que Dios los perseguía y que estaba enojado con ustedes. Y la respuesta a la mala enseñanza no es más mala enseñanza que te diga que no tienes que tener ningún temor de Dios. Escucha, Jesús dijo esto. Lucas capítulo 12, versículo 4. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teme a aquel que después de destruir el cuerpo tiene el poder de echar tu alma al infierno. Versículo 5. Sí, te digo que le temas. Jesús conocía bien al Padre y Jesús dijo: hay un lugar para el miedo sano. Algunas personas no quieren oír eso, pero te voy a decir que es teología sana y lo entendemos en la vida. Escuchen, tengo un miedo saludable de poner mi mano en un quemador de gas que está en alto. Tengo un miedo sano, no quiero quemarme, no quiero perder mi piel. Es un miedo sano. Tengo miedo de hacer eso, no voy a hacerlo. Tengo un miedo sano a tomar y conducir. Un carro a 100 millas por hora por una carretera de cañón en la que nunca he estado en la oscuridad. Tengo un miedo saludable a eso. No voy a hacer eso. Algunas cosas. Hay un lugar para un miedo sano. Si cortas un miedo sano de tu vida cristiana, entonces lo que pasa es que la gente no trata con el pecado en su vida. Lo toleran en vez de arrepentirse y volverse de él, y experimentan menos de Dios. Hay algunos aquí hoy, y no creo que hay muchos, pero hay algunos aquí hoy, y esto es lo que estás haciendo en tu caminar con Dios. Estás diciendo, bueno, solo voy a hacer esto ahora y luego me arrepentiré en otro tiempo. Lo que no entiendes en esa declaración es que el arrepentimiento es un regalo, no una garantía. El arrepentimiento es iniciado por el Espíritu Santo en el corazón de las personas para atraerlas a Cristo, pero no tienes garantizado que Él vaya a continuar iniciándolo en tu corazón. Si tú voluntariamente sigues diciendo, voy a hacer mis propias cosas y luego me arrepentiré cuando tenga ganas o cuando termine de vivir mi vida salvaje. Porque quiero decir, la Biblia dice, Dios dijo, mi espíritu no siempre luchará con los hombres. Llega un punto cuando Dios dice, escucha, he terminado de llamarte al arrepentimiento y yo te diría esto hoy. Algunos de ustedes están convencidos y Dios está obrando en su corazón el don del arrepentimiento y deben responder en consecuencia, porque es un don. Segundo, una falta de santidad en tu vida podría impedirte ver a Dios obrar en tu vida. Sabes, honestamente, vamos a hacer este ayuno de 10 días más adelante en el mes de marzo y estoy muy emocionado por ello, pero para mí, estoy pensando, creo que Dios va a trabajar. Quiero prepararme mucho antes del ayuno de 10 días. Quiero decir, estoy pensando, ¿qué necesito hacer para acercarme a Dios? ¿Sabes? Hay algo sobre consagrarnos. Josué dijo, consagraos para mañana, el Señor hará cosas buenas. Hay algo acerca de dejar a un lado, soltar, deshacerse de las cosas que nos enredan, que nos impiden, en las palabras de Hebreos, el pecado que tan fácilmente molesta. Algunos de ustedes tienen pecados que los perturban. Es un desafío constante para ustedes. Tienen que deshaceros de él.
Y te das cuenta que sin santidad no vas a ver a Dios. Algunas personas viven con menos de Dios de lo que tendrían y se reduce a una cosa: es una falta de santidad de su parte. Y no estoy abogando por el legalismo, solo estoy abogando por la consagración y un amor por Dios que dice: quiero caminar tan cerca de Él como pueda y no quiero que nada se interponga en el camino. A eso me refiero. Hebreos 12:14 dice: esforzaos, esforzaos por vivir en paz con todos los hombres y por ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y número 3, es una cosa peligrosa espiritualmente vivir una doble vida. Déjame decirte, podrías engañarme todo el día. No soy tan difícil de engañar. Honestamente, le doy a todos espiritualmente. Le doy a la gente un gran beneficio de la duda. Creo que a través de los años me he dado cuenta de que mi punto de vista común es dar a la gente más credibilidad espiritual de la que tal vez llego a descubrir más tarde que merecían. Simplemente creo que la gente quiere amar a Dios porque yo quiero amar a Dios. ¿Entiendes lo que digo? Es como que, oye, ¿por qué no querrías? Y sé que hay gente que no, pero la gente en la iglesia es de lo que estoy hablando. Podrías engañarme, no sería difícil. Tal vez puedas engañar a todos los que te rodean. Puedes ser capaz de engañar a tu familia. Puedes ser capaz de engañar a tus amigos. Pero no puedes engañar a Dios. Él lo sabe. Y eso significa que algunos de ustedes necesitan arrepentirse de su pecado. Simplemente hazlo. Solo tienes que decir: he terminado con esto.